cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra
Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gloria a Cristo, gloria al Señor. Una vez más rogamos a nuestro Señor que derrame de su gloria hoy sobre cada uno de mis amados hermanos, sobre ti y sobre mí. Que derrame esa gloria de Cristo sobre cada uno de nosotros y que también hoy nuestro Señor conceda salvación y vida eterna a nuestros amigos que nos siguen por este medio. Así que sean todos muy bienvenidos en el nombre de Jesús a esta entrega que hacemos para hablar de la palabra de nuestro Señor y Salvador. Dios va a tratar contigo a través de su santa y bendita palabra. Déjalo que lo haga porque te conviene. Sigo creyendo que Dios es experto en cambiar lágrimas por sonrisas, tristezas por alegrías y problemas por bendiciones. Confía en Él, obedece su palabra, porque en Él está la verdadera sabiduría. Muchos hablan de la sabiduría, dándole diferentes tipos de aplicaciones, pero la sabiduría a la que el apóstol Pablo apela en la carta a los Corintios es muy diferente a la que conocemos y aplicamos, porque si tu sabiduría no es conforme a la palabra de Dios, no es conforme a la sabiduría de Dios, hay un resultado que tú necesitas saber, que eso define tu vida para la eternidad. Así que veamos eso en el nombre santo
de Jesús y bajo la dirección y guianza del Santo Espíritu de Dios. Hoy vamos a hablar del tema anhelando la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 17, la santa y bendita palabra de Dios, hasta el verso 21. ¿Me puede acompañar sobre tus pies, por favor? Para dar lectura a la santa y bendita palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, desde el verso 17. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Anhelando la sabiduría de Dios. Acompáñame en oración, por favor. Padre bueno y eterno Dios, gracias. Gracias por tú ser el dador de las bendiciones. Gracias porque tú eres el Dios glorioso y eterno que en Cristo Jesús nos ha bendecido con esta salvación eterna. Gracias porque Jesús vino a la cruz a pagar el precio de nuestros pecados. Gracias, Señor, por cada uno de aquellos que mediante el mensaje del evangelio, recibiendo sabiduría tuya para esto, oh Dios, muchos han oído este mensaje, han creído este mensaje y han abrazado este mensaje. Y ahí hay sabiduría, Señor. Y esa es la sabiduría que anhelamos tener en nuestras vidas para que esto se manifieste de una manera continua en cada uno. Y esto sea para salvación a muchos que urgentemente necesitan hoy un encuentro con el único y suficiente Salvador que se llama Jesucristo. Y te rogamos que tu palabra hoy, tu Santo Espíritu, la use una vez más en este instrumento y dado a aquellos que han de ver y oír este mensaje para la gloria tuya. Porque hoy, más que nunca, anhelamos la sabiduría que viene de lo alto. Y pedimos esto en el nombre santo de Jesús. Aleluya, anhelando la sabiduría de Dios. En primer lugar, cuando vemos este texto bíblico del verso 17 hasta el 21, en primer lugar nos damos cuenta que nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para entender la cruz de Cristo, según el verso 17 y 18, porque no hay manera de entender esta sabiduría que hay en la cruz de Cristo si no viene de parte de nuestro gran y poderoso Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios para entender la cruz de Cristo. ¿Qué nos dice el verso 17 y 18? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dinamita, dinamos, poder de Dios, poder de lo alto. La palabra sabiduría que aparece en estos dos versos, alabado sea el Señor, a lo que apunta este mensaje poderoso del evangelio. Esta palabra sabiduría es la palabra en el original, la palabra Sofía. A muchas mujeres le han puesto ese nombre, Sofía. La sabiduría es Sofía. Es la cualidad de tener un buen juicio, que se desarrolla a partir de la experiencia, la observación y la reflexión bíblica. La sabiduría es una función de la mente educada que está en el corazón y que los escritores bíblicos afirman muy claramente
que esta sabiduría, esta Sofía, proviene únicamente del Señor y la relacionan con la obediencia a los mandamientos de Dios. Y sería bueno que nosotros entendamos que esta palabra sabiduría es una necesidad para cada uno de nosotros, para los que conocen a Cristo y para los que no lo conocen también. Así que sería bueno pedir al Señor: Señor, yo hoy quiero Sofía, quiero sabiduría de lo alto en el nombre de Jesús. ¿Cuáles escritores afirman? Hay varios. Por ejemplo, Job capítulo 28, en su verso 28, ¿qué dice Job? El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. El temor del Señor es la sabiduría. Y Proverbios capítulo 1, verso 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo quiero, Sofía, más y más. Quiero la sabiduría bíblica, aquella que viene del Dios Todopoderoso. Necesitamos la sabiduría de Dios para entender la cruz de Cristo, según el verso 17 y el verso 18. La cruz de Cristo nos lleva a la salvación, para que luego alguien no diga que se la ganó él. Necesitamos esta sabiduría para que la cruz de Cristo no se haga vana, como dice el verso 17. Y no podemos entender esto con discursos humanos. Esta sabiduría que viene de lo alto para entender la cruz de Cristo, no podemos entender esto con discursos humanos ni con sabiduría humana. No hay forma. El mensaje del Cristo crucificado y resucitado se discierne con la sabiduría, con la Sofía que viene de Dios, que viene de lo alto, del Padre de las luces, del Dios glorioso y eterno. Es para que nosotros podamos conocer el significado de la cruz que aparece acá en el verso 17, que habla en el contexto de predicar el evangelio, pero no con sabiduría de palabras humanas, no con discursos humanos, para que la cruz de Cristo no se haga vana. Si vas a hablar de Cristo y de la cruz, no lo hagas con adornos humanos, ni con retórica humana, porque entonces nunca podremos comprender el mensaje de la cruz. Si le ponemos sabiduría y retórica humana al mensaje de la cruz, vamos a desviar el poderoso mensaje que nos ha traído Cristo en la cruz. Los vamos a desvirtuar, lamentablemente, y este mensaje se va a volver ineficaz. Y esto es lo que ha pasado con muchos de nosotros, que estamos llevando en muchísimas ocasiones el mensaje de la cruz, pero con una retórica humana, con una sabiduría humana, una sabiduría terrenal. Y no puede ser. Por eso el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios le dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, no con sabiduría de palabras, óigalo bien, no con sabiduría de palabras, no, está diciendo que no, lo está prohibiendo, que no podemos llevar el mensaje del evangelio con nuestra propia sabiduría, para que no se haga vana la cruz. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y para eso necesitamos a Sofía, necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, para que el mensaje poderoso de la cruz no sea desvirtuado, no se haga un mensaje ineficaz. Si para nosotros llevar el mensaje de la cruz hacemos énfasis en que nos vean a nosotros, hacemos énfasis en la forma en que lo llevamos, entonces el centro de atención no será Cristo, sino el mensajero y la forma que está adoptando para llevar este mensaje de la cruz. Apliquemos, por lo tanto, Sofía de Dios al llevar el mensaje de la cruz. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo, que el mensaje no sea desviado, no sea desvirtuado. Si lleva su mensaje desvirtuado a una persona, esa persona es posible que venga a un encuentro personal con Cristo y lo haga de manera incorrecta. Y después se pasa el tiempo diciendo que es cristiano, pero nunca ha nacido de nuevo, porque recibió un mensaje desvirtuado, ineficaz, un mensaje con palabras humanas y con formas humanas. Por eso es que hay tantos que vienen a las iglesias, entre comillas, que nacen de nuevo y se encuentran con Cristo, entre comillas,
y duran años en las iglesias. Y después de un tiempo tú lo ves en el mundo practicando el pecado, que lo que tienen el Espíritu Santo no puede llegar hasta ahí. Y entonces uno se sorprende. Ay, se descarrió el hermano. Es que nunca tuvo a Cristo, nunca se encontró con Cristo, recibió un mensaje desvirtuado con retórica humana. La reacción de los hombres ante el mensaje de la cruz, sea rechazo o sea aceptación, determinará el destino eterno de ese hombre. Por eso el verso 17, Pablo nos dice que no usemos sabiduría de palabras humanas para que no se haga vana la cruz, que no se haga vacía. El verso 18 nos dice que el mensaje de la cruz es locura para aquellos que no quieren creerlo y se irán a una eternidad sin Cristo porque están rechazando este mensaje. Y muchas veces nosotros, los que estamos en el camino, somos responsables y culpables de esto porque estamos llevando un mensaje con retórica humana, con sabiduría humana, y eso no es de Dios. Por eso es que Pablo dice que Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, pero no con sabiduría de palabras. Ese mismo mensaje de la cruz que dice en el verso 18, en la primera parte, que es locura para aquellos que no quieren creerlo y que se van a ir a una eternidad sin Cristo. Ese mismo mensaje, me dice en el verso 18, la segunda parte, ese mismo mensaje de la cruz es poder de Dios para salvación para aquellos que lo creen y se irán entonces a una eternidad con Cristo. Y alabado sea el Señor por ello. Alabado sea Jesucristo por la sofía que Él nos da para poder llevar el mensaje de Dios correctamente. No con formas humanas. Dios no necesita ayuda. No, Dios necesita. Por eso dije que la reacción de los hombres ante el mensaje de la cruz, ya sea de rechazo o de aceptación, determinará el destino eterno de ese hombre. Y cada ser humano tiene la oportunidad de salvación en esta tierra. Por eso es necesario que todos los hombres oigan el mensaje del evangelio, pero que lo oigan de manera correcta, con la sabiduría que viene de Dios. Y cada uno de nosotros debe pedirle a Dios que el mensaje que llevemos sea con la sabiduría de Dios. Por eso el tema, anhelando la sabiduría de Dios. Si su respuesta al mensaje de la cruz es por causa de un predicador que le trajo un mensaje falso, entonces lamentablemente habrá una decisión falsa. ¿Por qué? Porque no está correcto el mensaje que se le dio a esa persona. Y es triste y lamentable que veamos eso a cada momento, de personas que supuestamente vienen a Cristo, pero cuando pasan los años no hay señales de un verdadero arrepentimiento. Y es lamentable. Ahora, cada uno de aquellos que llevan el mensaje deben estar claros que ese mensaje debe ser basado en la sabiduría que viene de Dios. Pero aquellos que reciban este mensaje, su respuesta al mensaje de la cruz determinará su destino eterno. Todo lo que en la Biblia está escrito ha venido cumpliéndose a través de los años, lentamente, pero llegando siempre al destino que la Biblia destaca. Todos los mensajes que están en la Biblia desde la antigüedad, todo se ha venido cumpliendo. Por eso Dios te llama urgentemente a anhelar su sabiduría, porque eso va a definir tu vida. Y cuando eso define tu vida, entonces cuando tú lleves ese mensaje, no con palabras humanas, no con sabiduría humana, sino con la sabiduría que viene de Dios, entonces otro lo va a recibir de manera correcta y también eso va a definir su vida. Y tendremos hombres y mujeres de Dios viviendo a la manera del Señor. Estemos claros en estos principios tan fundamentales en la palabra del Señor. Amén. En segundo lugar, necesitamos la sabiduría de Dios, la sofía de Dios, para creer que las profecías bíblicas tienen cumplimiento. Se cumple la profecía bíblica. Por eso el verso 19, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 19 y 20, allí hay un pasaje profético
que viene desde el libro de Isaías. Y ese pasaje se cumplió en la cruz. Por eso es que necesitamos la sabiduría de Dios para creer que las profecías bíblicas tienen cumplimiento, se cumplen. Y necesitamos sabiduría de Dios para estar convencidos en esto, tanto el que lleva el mensaje como el que recibe el mensaje. ¿Qué dice el verso 19 y el 20? Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué dice el 20? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Según la palabra de Dios, ese verso que aparece acá en el verso 19, ese texto allí que se menciona, es una profecía del libro de Isaías, capítulo 29, verso 14. Eso se cumplió. Y gloria a Dios. ¿Qué nos dice el libro de Isaías, capítulo 29, desde el verso 14 hasta el 16? Para entender por qué el apóstol Pablo usó acá, inspirado por el Espíritu, el verso 19. ¿Qué nos dice Isaías 29, 14 al 16? El cual cito: por tanto, he aquí, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Dice el verso 15: ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve o quién nos conoce? ¡Qué equivocación la vuestra!, dice el Señor finalmente en el verso 16. Se cumplió en Cristo Jesús, Isaías 29, 14, porque las profecías bíblicas tienen cumplimiento. Cristo en la cruz cumplió con esta profecía de Isaías. Alabado sea el Señor. La cruz de Cristo triunfó sobre la sabiduría y la soberbia humana, según el verso 20. Por eso el Señor pregunta en el verso 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Eso pregunta Dios en el verso 20. Dios pregunta: ¿en dónde están los sabiondos humanos? Todavía hoy tenemos a muchos que se consideran sabios, a muchos intelectuales, a muchos letrados, queriendo llevar el mensaje de la cruz a su terreno. Y muchos que están en el evangelio quieren llevar el mensaje del evangelio, ellos en su criterio humano, en su sabiduría humana, en su retórica humana, con formas y modelos inventados por los hombres para que supuestamente el mensaje llegue más rápido a las personas. Dios no necesita ayuda para salvar a una persona. Él ha elegido soberanamente a su gente, a su pueblo, a su iglesia, y le ha encargado a hombres y a mujeres de Dios el ministerio de la palabra, el ministerio de la reconciliación, para que lleven este mensaje a la persona. Pero debe ser con la sofía de Dios, con la sabiduría que viene de lo alto. Esto no es cuestión de sabiduría humana, no es cuestión de que yo sea un intelectual para llevar la palabra de esta manera. No es que tú seas un intelectual y un letrado para recibir. Muchos quieren llevar el mensaje de la cruz a su terreno, y eso no es posible bíblicamente. Quieren salvación muchos, pero es a través de su inteligencia humana. Tanto el que lleva el mensaje como el que lo recibe quieren salvación, pero a través de su inteligencia humana. Porque el que lleva el mensaje quiere que aquel que lo reciba sea salvo, y el que está recibiendo el mensaje también quiere ser salvo. Pero muchas veces ambos quieren hacerlo bajo su retórica humana, y eso no es correcto en lo que estamos tratando en este pasaje. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde? Leí un artículo que un número como de 500 millones de personas en el mundo no creen en Dios. 500 millones. No sé, leí ese numerito. Pueden ser más, pueden ser menos, no lo sé. Yo no he hecho esa encuesta, solo lo leí. Que alrededor de 500 millones de personas en el mundo no creen en Dios. Ellos se denominan ateos. Y me parece tan lamentable que todas estas personas no se detengan un momento a mirar los milagros que a diario tenemos en la vida de muchos hombres y mujeres de Dios a lo largo y ancho de todo el mundo. Y cada detalle de la naturaleza, cada detalle de nuestro ser es un testimonio real
de la existencia del Dios que existe por los siglos de los siglos. El hombre sigue rechazando a Cristo. Y aunque muchos expresen religiosamente o como un amuleto que creen en Dios, porque tenemos el mundo lleno de esas personas religiosas, y tienen un amuleto. Sí, yo creo en Dios, sí, pero no creen en Cristo. No, varón, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, sí, pero no creen en Cristo. Varón, que yo voy a la iglesia, sí, pero no creen en Cristo. El asunto aquí tiene que ver con Cristo, y ese es el mensaje que viene desde la cruz. Tiene que ver con Cristo este asunto. Y muchos andan por ahí religiosamente diciendo, creo en Dios, pero no creen en Cristo. El que cree en Cristo tiene que ser discípulo de Cristo y andar como Cristo anduvo. Su corazón está muy lejos de creer en Cristo y no creen en la revelación bíblica a la manera de Dios. Creen en la revelación bíblica, pero a través de las personas, de las religiones, de los barrios, de lo que aquel dice, que dice la Biblia. Dios se ha dado a conocer de varias maneras a la humanidad para que lo conozcan, para que el hombre conozca a Dios y no se pierda. Dios se ha dado a conocer a través de la creación. Tus cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se dio a conocer a través del universo para que las personas lo conozcan. Y esto no es posible con sabiduría humana, tiene que ser con sabiduría que viene de lo alto. Por eso estoy anhelando la sabiduría de Dios para llevar el mensaje, y aquel que recibe el mensaje tiene que anhelar la sabiduría de Dios para recibir el mensaje correcto de parte del Señor. Pídele al Señor, Señor, dame Sofía, Señor. Dios se ha dado a conocer a través de la creación, se ha dado a conocer a través de su santa y bendita palabra. Este libro glorioso, maravilloso, entender las escrituras. Pero también Dios se ha dado a conocer a través de Jesucristo. El mismo Dios vino y se encarnó en un cuerpo llamado Jesús para darse a conocer a la humanidad. Si el hombre no conoce a Dios a través de estas tres grandes revelaciones, pues el hombre lamentablemente lo que ha hecho es rechazar a Dios en su sabiduría y se va a ir entonces con esa sabiduría humana a una eternidad sin Cristo. Dios te llama urgentemente a anhelar su sabiduría, porque eso va a definir tu vida. Eso va a definir muchísimas vidas en el nombre de Jesús. Por eso es que en primer lugar necesitamos la sabiduría de Dios para entender la cruz de Cristo. Según lo que vimos en el verso 17 y 18. Eso es necesario en el nombre de Jesús. En segundo lugar, necesitamos la sabiduría de Dios para creer que las profecías bíblicas tienen cumplimiento, según el verso 19 y el verso 20. Y en tercer lugar, necesitamos la sabiduría de Dios para conocer, ginosco, y recibir el evangelio de salvación, según el verso 21. ¿Qué nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21? Pues ya que en la sabiduría de Dios, la Sofía de Dios, el mundo no conoció a Dios, no ginosco a Dios mediante la sabiduría. Entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Ya que el hombre no quiso la sabiduría de Dios, conocer a Dios, entonces ahora Dios le agradó, dice allí, verso 21, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Necesitamos la sabiduría de Dios para conocer y recibir su santo evangelio, según el verso 21. Si no lo haces así, te perderás en el infierno. Si no haces así, te perderás en el infierno. Y tú, que tienes que llevar el mensaje de sabiduría desde la cruz, entonces tú vas a ser partícipe de que otros se vayan al infierno, empezando con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tu vecino, con tus amigos. Se van a ir al infierno porque tú no estás llevando el mensaje de la cruz con sabiduría de Dios. Si nos detuviéramos un poquito, óigame, un poquito, para ver cómo Dios armó el sistema para que el hombre pudiese vivir, lo armó paso a paso, día por día. No hizo primero al hombre. En lo que Dios en su plan armó, no hizo primero al hombre. Primero Dios hizo el sol y estableció todas las cosas que el hombre necesitaba. Lo acomodó todo para el bienestar del hombre. Y ya el último día de su creación, Dios hizo al hombre. Así fue que Dios armó esto. Y Dios ha permitido algo por ahí que se llama la ciencia. Ha permitido a la ciencia
ha permitido el conocimiento y a la sabiduría del ser humano para que el hombre pudiese entender algunos misterios. Y sin embargo, el pecado del hombre, el orgullo del hombre, la altivez del hombre, la arrogancia del hombre ha hecho que el mismo hombre en su ingenuidad y su predeterminación de cosas incorrectas delante de Dios y sabiduría de Dios, entonces que el hombre desestime el poder, la sabiduría y la majestad de Dios. Entonces tanto la ciencia como el conocimiento se han convertido, en lugar de ser un arma a favor del hombre para acercarse a Dios, esto se ha convertido en un arma contra la espiritualidad. Y ahora que ha hecho el hombre en su arrogancia, con la ciencia y el conocimiento y las filosofías, los grandes intelectuales y sabiondos de este mundo, ¿sabe qué han hecho? Han creado un arma para cerrar la espiritualidad, para no acercarse a Dios, y ahora han rechazado la sabiduría de Dios. Y el reconocimiento del poderío de nuestro Señor lo han desplazado por causa de la ciencia y de las filosofías. Entonces, uno está mirando en el mundo actual una profecía en cumplimiento, como dice Daniel capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, le dice el Señor, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta profecía está en cumplimiento ante nuestros ojos. Y a pesar de los grandes avances de la ciencia, del conocimiento y de las filosofías, Dios no ha permitido ni permitirá que a través de esas filosofías y huecas sutilezas los hombres reciban la salvación de Cristo. Dios no lo ha permitido ni lo va a permitir. Ese no es el modelo de Dios. Esta sabiduría humana de ellos no podrá salvarle nunca. Y por eso muchos se irán al infierno, porque han rechazado la sabiduría de Dios que viene a través de la cruz. Porque eso, si Dios se lo permite, eso exaltaría al hombre. Y evidentemente que no es el modelo de Dios. Y Dios, por lo tanto, como el hombre lo ha rechazado para tomar estas cosas y quitar a Dios de su camino, sacar a Dios de su círculo de acción, entonces Dios ha decidido en su misericordia salvar a los pecadores indefensos y culpables de condenación, pero la manera del Señor. Entonces, ¿cuál es el modelo del Señor? En el verso 21 acabamos de leerlo. ¿Sabe cómo se llama el modelo del Señor? La locura de la predicación. Alabado sea Jesucristo. La locura de la predicación. Es lo que me dice el verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria sea a Dios. Este es el modelo de Dios. Y cuando nosotros practicamos ese modelo, eso se llama sabiduría de Dios, se llama Sofía. Este es el mensaje de la cruz, que por falta de sabiduría de Dios, muchos de nosotros, somos muy estilistas, muy dogmáticos, y estamos alterando el mensaje de la cruz, poniéndole sabiduría humana, retórica humana, poniéndole ciencia, poniéndole conocimiento, poniéndole nuestros criterios personales en los asuntos intelectuales de nosotros. Y lamentablemente no estamos compartiendo este mensaje correctamente. Pero Dios ha querido salvar a aquellos que han de venir a Él por la locura de la predicación. Este mensaje de Dios es una locura, es una insensatez. ¿Por qué? Bueno, porque somos salvados por uno que dejó su trono, que vino a una cruz, que murió y que resucitó. Somos bendecidos por uno que se hizo maldición en la cruz por nosotros. Esto es una locura, esto es una insensatez. Somos justificados por uno que se hizo pecado por nosotros. Al principio fueron escogidos para proclamar este mensaje de la locura de la salvación, de la locura del mensaje del evangelio. Fueron escogidos unos, óigame, que eran pecadores, del vulgo y sin letras, para confundir a los sabiondos de este mundo. Porque esto no es un asunto humano, esto tiene que ser de parte de Dios obligatoriamente. Esta locura de la predicación para salvar a aquellos que Dios quiere salvar
no es con sabiduría humana, no es con arreglos humanos. Mira, si hay un texto bíblico que yo quiero quedarme con él y te aconsejo que también te quedes con él, es el verso 21 que nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Ahí es que yo quiero quedarme, por la locura de la predicación. Cuando nosotros practicamos ese modelo, eso se llama sabiduría de Dios, Sofía de Dios. Y este es el mensaje de la cruz, que por falta de sabiduría muchos de nosotros somos muy estilistas, somos muy dogmáticos y no compartimos este mensaje con la sabiduría de Dios. Por eso es que anhelamos la sabiduría de Dios. Este mensaje es una locura, es una insensatez. ¿Por qué? Primero, porque somos salvados por uno que dejó su trono, vino a una cruz, murió y resucitó. Segundo, porque somos bendecidos por uno que se hizo maldición en la cruz por amor a nosotros. Es que este mensaje es una locura, es una insensatez. ¿Por qué? Bueno, en tercer lugar, porque somos justificados por uno que se hizo pecado por nosotros. En cuarto lugar, este mensaje es una locura, una insensatez, porque al principio fueron escogidos para proclamar el mensaje de la cruz unos pescadores del vulgo, sin letra. Aleluya. Eso solamente lo puede hacer Dios. En quinto lugar, este mensaje es una locura porque estos primeros hombres no disponían de grandes dotes, de grandes habilidades, de grande habla. No tenían grandes recursos para ellos montar una poderosa propaganda, una poderosa campaña. No. En sexto lugar, esto es una locura porque realmente esto es glorioso. Es algo que viene de Papá Dios y gloria sea a Dios. Por eso yo concluyo con los resultados de esta gloriosa locura de parte de Dios y no de los hombres. Según 1 Corintios capítulo 1, desde el verso 21, esta locura de la predicación nos dice que Dios quiere salvar a los creyentes, a los que van a creer. Dios quiere salvarlo. Esto es una locura, pero nosotros tenemos que meternos en esa locura. Y hay resultados gloriosos según el verso 22 en adelante. Oiga lo que dice el verso 22 en adelante. Leemos: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Nos dice el verso 23. Verso 24 dice más: para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, Sofía de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dijo el apóstol Pablo en aquella ocasión, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que fui con la sabiduría que viene de Dios, con la Sofía. Y alabado sea el Señor por estos gloriosos resultados. Amén. Gloria a Cristo. Cierra tus ojos y oramos al Señor dando gracias y rogándole hoy que ponga en nuestros corazones anhelar la sabiduría que viene de lo alto, la Sofía que viene de lo alto. Y tú que estás allí, que todavía
no te has encontrado con Cristo, déjame decirte que un encuentro con Cristo es transformador. Ven a Él. Ven a Él. Tú tienes que venir a Él conforme al llamado que Él te hace. No lo rechaces. Sé sabio, eligiendo el mejor camino que se llama Jesucristo para que transforme tu vida. Y si recibes a Cristo como Salvador, pues háznoslo saber en el nombre de Jesús. Y a mis amados hermanos, los hombres y las mujeres de Dios que ya están en Cristo Jesús, hermanos, necesitamos anhelar la sabiduría que viene de lo alto. Díselo al Señor allí donde está. Señor, yo hoy anhelo más que nunca la sabiduría que proviene de ti. Como nos dice tu palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, desde el verso 17 hasta el 31. Todo tiene que ver con la sabiduría de Dios. Pídele a Dios que esa sabiduría de Él venga a tu vida, que venga esa Sofía. Y esto es para que nosotros podamos entender la cruz de Cristo más y más cada día. Es para que tú creas y yo crea más y más que las profecías de Dios, las profecías bíblicas, tienen cumplimiento. Es para yo vivir mi salvación. Es para yo compartir mi salvación como una gloriosa locura en el nombre de Jesús. Amén. Que nos digan locos. Pero tenemos que llevar la locura del evangelio a todos los rincones del país y del mundo, donde quiera que el Señor nos mande en el nombre de Jesús. Necesitamos hombres y mujeres que anden en esta locura del evangelio en el nombre de Jesús, pero con la sofía de Dios, con la sabiduría que viene de Dios, y que Dios ponga en tu corazón y en mi corazón anhelar eso en el nombre de Jesús. Amén. Así que recuerda, seguir a Jesús cuesta mucho, no hacerlo cuesta mucho más. Dios te bendiga. Padre bueno y eterno Dios, gracias. Aquí está tu pueblo, mirando y oyendo el mensaje que tú hoy nos has traído. Señor, ayúdanos a hacerlo a tu manera, a tu forma, como está establecido por tu palabra. Solo te rogamos que nos ayude, oh Señor, a no ser sabios con sabiduría humana, con retórica humana, con planes humanos, planificaciones humanas. Ayúdanos a anhelar la sabiduría tuya, Señor, y que esta sea nuestra vida y que nos envolvamos cada día más y más en lo que tú quieres para salvar las almas, la locura de la predicación. Y es por eso que anhelamos tu sabiduría y que tanto mi hermano como yo tomemos una decisión firme delante de ti para andar en esta locura de la predicación. Señor, si no lo hacemos así, repréndenos en el nombre de Jesús y perdónanos. Y gloria a ti. Pedimos estos favores en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Cristo vivo. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te bendiga. Amén. Amén.